I ara us explicaré quin és el meu somni. El problema que tinc jo, que quan em llevo cada matí, quan poso els peus a terra, no tinc lloc per poder-los posar. Tinc la casa plena de trastos, joguines, nines, Playstations, Nintendos, de tots els catxarros que us podeu imaginar que tenen els meus fills, els tenen repartits per tota la casa. D'acord? El que volem fer jo amb la meva família és intentar posar més espai perquè ells puguin tenir una habitació cadascun per si sol, perquè puguin jugar a les seves coses i no em molestin a mi, al meu sofà i a la meva tele. Sisplau, us ho prego, doneu-me aquest regal. Pues m'agradaria anar a Nova York. Per què? Perquè, bueno, el meu marit té moltes ganes d'anar i econòmicament pues, ara mateix no ens ho podem permetre. Llavors, bueno, pues, és una manera, bueno, si tenim sort bé i si no, pues ja l'hem intentat, ya está. Bueno, yo hace unos meses, exactamente en octubre, estuve en África, en Gambia para ser exactos, y bueno, tengo 2 niños maravillosos, pero europeos, y al final es difícil poderle transmitir a tus hijos lo felices que son esos niños, todo lo que te enseñan, todo lo que te transmiten si no van allí. Económicamente ir 4 personas o 3 no es lo mismo, pero me gustaría llevarlos para que los valores que hemos perdido aquí volvieran, se los pudiera transmitir de alguna forma a ellos. Perdón, porque no sé, es que no se puede explicar, porque los ves jugando, los ves transmitiéndote tanto amor, sin nada, que dices, nunca en la vida mis hijos serán tan felices como aquellos niños. Nunca, nunca, nunca. Teniéndolo todo, porque aquí lo tenemos todo. Pero bueno, hemos crecido en Europa y está claro que es lo que tenemos. Pero hay que enseñar a los pequeños que vienen para que nuestro futuro sea mucho mejor. Y nada más, me quiero ir a Gambia, por favor. I el nostre somni seria anar a Austràlia. Ens agradaria anar a Austràlia perquè no acostumem a anar als zoos, perquè ens encanten els animals, però no ens agrada veure els que estan tancats. I aleshores ens agradaria anar a Austràlia per anar a tots els safaris i poder veure els animals en llibertat i veure sobretot els cangurs saltant i com estan amb les seves famílies, a les pensionines. Exacte. Vale, perfecte. El nostre somni és anar a Euro Disney, a Miami o a Florida. Tinc uns companys allà que fa molts anys que no ve, llavors els aniríem a visitar i a la vegada portaríem a la nostra filla i a les netes a visitar el parc. Mi deseo sería un viaje a Euro Disney para toda la familia. Mi deseo es ir a hacer un safari a Francia. I el meu desig és renovar els electrodomèstics de la cuina. Tenían en mente pedir una idea y me han dicho que no era del todo posible. Entonces yo quería regalarle a mi chica un regalo y realmente no sabía qué regalarle, por eso quería pedir una idea y ahora a última hora he tenido que pensar uno. Así que somos de un pueblo de costa, del Estartit, y tenemos las Islas Medas al lado. Y una cosa que nos gusta mucho hacer, nos gustaría de hecho, es ir hasta las Islas Medas, poder ir y volver. Está a 1,5 kilómetros, pero claro, nadando no se puede y lo que nos gustaría tener es un barquito pequeño, un kayak nos gustaría mucho, un kayak doble. Nos gustaría mucho para ir por el mar y ver toda la costa que podamos, además de las islas, que son preciosas y nos gusta mucho ir allí. He vingut aquí per realitzar el meu somni i el de la meva filla, que és poder anar a Mèxic. Perquè el meu marit ja hi ha anat diversos cops i diu que no hi vol tornar, però nosaltres hi volem anar i ho aconseguirem. I rei, passejant per aquí per l'illa, doncs un àngel m'ha portat fins aquí i m'ha dit que faria realitat els nostres somnis i clar, passejant en la canalla, doncs la canalla ja han dit doncs cap a Nova York hem d'anar i res, doncs aquest és el petit somni o gran somni de la família, que seria poder viure com si fos dins una pel·lícula pels carrers de Nova York. Aquest és el somni de la família. Gràcies.
i bueno, el somni realment no és un somni meu, és un somni dels nens. Tinc un net de 17 anys i quan era petit ja volia anar a Disney World i ara la nena aquest de 8 també vol anar. I bueno, realment és una cosa que sempre ho han demanat de petits, per coses de la feina i de família no he pogut fer i per mi seria un gran somni anar amb ells allà i sobretot viure-ho amb família, que per mi viure amb família seria el meu somni particular de fer. Soy de Tarragona y soy padre de familia, tenemos 3 niños. Entonces, bueno, mi mujer tiene una ilusión, hacer el viaje de su vida, que es ir a Costa Caribe. Y yo siempre le he dicho que yo le llevaré a Costa Caribe y que haremos este viaje. Pero claro, con 3 niños viviendo en Tarragona, muy complicado. Cuando no son las actividades es que tengo que comprar no sé qué, cuando no es que tenemos que hacer inglés, cuando no es que tenemos que hacer no sé cuánto, y ahora ya el mayor ha empezado la facultad en Barcelona. Desde Tarragona a Barcelona, residencia, apartamento, la facultad, es un dineral increíble. Y siempre, cada año, voy intentando hacer la hucha, pero no hay manera de llegar. Ahora este año el segundo hijo que tenemos ha acabado también segundo de BAT, por suerte. Es un niño que tiene dislexia, o sea, estamos súper contentos porque ha sacado muy buena nota en la selectividad y hemos conseguido que dé nota para ir a Barcelona, pero claro, va a suponer otra residencia, otra estancia en Barcelona, otra facultad en Barcelona. Total, que lo poquito que había en la hucha se va fuera seguro este año, pero bueno, lo seguiremos intentando. Así es la vida, lo primero son los niños. Pues mi sueño ha sido muy fácil pensarlo porque este sueño es un sueño que yo llevo pensando cada vez que vengo a Andorra y siempre decía, me gustaría que un día pasando la frontera me dijeran, eres el número tropocientos, 400.000 y te ha tocado pues ser como reina por un fin de semana y entonces poder llevar a mi familia a un hotel súper chulo, que hagan ellos lo que quieran, que si es invierno pues que puedan esquiar todos los días y si es verano puedan bajar por las pistas con las bicicletas de montaña y alquilarse las más chulas que puedan encontrar. Y yo pues eso, una reinecita, poder ir a Caldea, que me hagan unos super masajes, ir a la pelo, que me pongan guapísima, que me pinten las uñas y luego ir a gastar dinero comprándome ropa y estar guapísima y poder disfrutar con mi familia de este sitio que tanto nos ha gustado durante toda la vida. Bueno, de somnis sempre en tenim tots molts. El millor somni meu ha sigut el poder tenir un fill i ser una mica feliç, però bueno, també m'agradaria anar a volta món, no? I com algunes coses ja les he vist i hi ha un lloc especial que no he vist, que és Islàndia, m'encantaria anar a Islàndia i veure altres cultures i altres persones, no sé. I ell suposo que també, porque le agrada molt viajar. Sí. Tengo una ilusión porque el sueño ya lo cumplí. Hace 6 meses estuve en Gambia con una ONG, bueno, ayudando, colaborando, en la medida de lo posible, que al final te ayudan ellos a ti. Y mi ilusión es llevar a mis hijos, a los 2 que tengo, uno de 15 y otro de 10, a que vivan la experiencia que yo viví de ayudar a las personas que más lo necesitan, de compartir sus valores, de compartir su vida, de aprender nosotros de ellos, que ellos no tienen nada, lo dan todo, no les hace falta nada, como aquí que nos hace falta de todo, que mis hijos vean los valores que aquí ya hemos perdido de la vida. Y bueno, mi ilusión es también volver a llevarlos a ellos para que ellos puedan también transmitírselo a su alrededor, porque al final nuestros hijos son el futuro, son los que los que sacarán todo para adelante de la forma que ellos lo crean y que lo vivan, y los valores que a ellos les transmitamos. Necesitamos que nuestros hijos tengan otros valores que hemos perdido,
es que los hemos perdido completamente. Es que cuando llegas allí y ves el respeto que tienen hacia las personas mayores, lo poco que tienen y lo felices que son, todos jugando, todos compartiendo, no sé, es muy difícil, si no realmente lo que sientes, transmitírselo si no los llevas, y necesito llevarlos. Necesito que mis hijos vean todo como yo lo he visto, ayudar con ese dinero a toda esa gente. Tienen 7 colegios, que en esos 7 colegios hay 550 niños que comen una vez al día gracias a la ONG de Amigos de Gambia. Y necesito volver a ir. Cada día de mi vida lo pienso. Mon rêve, je veux changer le pays, je veux déménager à Los Angeles et je veux gagner beaucoup. C'est tout. Merci. Et du coup, mon rêve, ça serait, j'aimerais bien avoir une moto. J'ai déjà mon permis moto, mais je n'ai jamais eu encore de moto. Du coup, en fait, ça serait bien de gagner une moto. Voilà. Merci beaucoup. I el meu somni és anar a Walt Disney a la meva família. El nostre desig és un desig familiar. Tenim un nen que ve de camí, som 7 a la família, som una gran família, i el nostre desig seria poder viatjar un dia a Nova York tots junts. Un sueño, una mujer guapa y rica. J'habite en Andorre depuis 3 ans. J'ai participé ici, si gagné 5 000 €, je peux bien. J'ai amené ma mère depuis l'Indonésie pour présenter l'Andorre et pour aller voir comment l'Andorra, il est joli, il est bien et je suis bien ici. Merci, à bientôt. El meu somni no és per mi, és pels meus fills. El meu fill gran vol conèixer en Luis Suárez, en Messi, i vol fer un dia un entreno per ells. ¿Sí? Me gustaría ir con mi hijo a las Islas Mauricio porque tenemos muchos amigos que han ido y nos han enseñado fotos y a mi hijo sé que le gustaría ir. Yo no se lo puedo pagar y mira, es una buena oportunidad si tenemos suerte. I el que volem és demanar un viatge a París amb tota la família. I el nostre somni és que aquest any fem 20 anys de casats i ens agradaria anar, som una família de 4 membres, i ens agradaria anar a un lloc que normalment no poguéssim anar, com per exemple algo tropical d'Isles Galápagos o alguna cosa així els 4. Si no, tanmateix, també podem anar a un lloc més amb frescura com els fiordos. Sí, home, bueno, no, millor tropical. Vinga, merci. Fa uns 5 anys amb la família, que som 5 pares i 3 nens, estem viatjant per tota Europa amb una camper. El nostre somni, el meu, és canviar la camper per una autocaravan que hi capiguem els 5 més còmodament. Aviam si l'aconseguim.